Buenas tardes, mi nombre es Natalia Ávila y hoy hablaremos acerca de la relación entre la física y la medicina, con la finalidad de poder explorar cómo el funcionamiento de los sistemas respiratorio y cardiovascular se relacionan con la mecánica de los fluidos. En primer lugar, debemos saber que la medicina y la física en sí tienen una relación bastante estrecha. Por ejemplo, todos los aparatos médicos que se utilizan para el diagnóstico y el tratamiento de distintas enfermedades tienen una base física. Por ejemplo, los aparatos que se utilizan para tomar la temperatura, para saber la presión arterial, para saber la saturación en la sangre, todos esos utilizan una base física. Ya pueden ser, por ejemplo, algunos conceptos como la masa, la velocidad, la temperatura, etc. En general, algunas aplicaciones que se pueden ver en la salud acerca de la física serían los ultrasonidos. Estos utilizan una base física de los sonidos, ya que se utilizan unas ondas sonoras para generar imágenes. Al igual que en la medicina nuclear, esta también se utilizan algunos tipos de radiación y sustancias radiactivas para generar imágenes. De esta misma forma, en la radioterapia se utiliza radiación ionizada para tratar y eliminar estas células cancerosas, y en la electromiografía se utilizan algunas señales eléctricas en los músculos. Al igual podemos ver en las imágenes médicas, los que más conocemos serían, por ejemplo, los rayos X, las tomografías, las resonancias magnéticas, etc. Debemos saber que uno de los sistemas más importantes para el funcionamiento correcto del cuerpo humano es el sistema cardiovascular, y este entrega nutrientes y oxígeno a través de la sangre por la circulación de todo el cuerpo. Y como ya sabemos, la sangre, el oxígeno y el CO2 son fluidos, por lo tanto, se les pueden aplicar estos conceptos físicos que serían de la presión, el flujo, la viscosidad, el número de Reynolds, el teorema de Bernoulli, la ley de Puiseux y la ley de Pascal. También sabemos que el corazón participa en la contracción cardíaca, por lo tanto, se realiza una presión hidrostática, y esta sería la necesaria para la circulación de la sangre por todo el cuerpo. De forma paralela, en el sistema respiratorio, todo este aire que entra por los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, este puede tener algún tipo de flujo, ya sea laminal o ya sea turbulento. Esto también se relaciona mucho con el número de Reynolds, que exploraremos más a profundidad más adelante, que también es un concepto físico. Por lo tanto, comprender todos estos conceptos y estos procesos a través del punto de vista físico nos permite tener una mayor precisión y conocimiento acerca de todas estas situaciones fisiológicas y situaciones patológicas que funcionan actualmente en la medicina. Por lo tanto, para entender un poco más esto, comenzaremos explicando un poco del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene algunas funciones, como en las principales la regulación del pH, ya que se basa en la retención y la excreción selectiva de CO2 en los pulmones. Por ejemplo, si necesitamos tener un pH más ácido, se va a liberar y se va a retener más CO2, y por lo tanto se van a generar más protones. Y lo contrario si necesitamos un espacio más básico. Por lo tanto, siempre se está en una constante guerra por mantener este equilibrio entre bases y ácidos, y siempre lo intenta lograr. Por lo tanto, también nos protege sobre los patógenos. Esto utiliza un mecanismo de defensa del epitelio respiratorio que puede estar presente tanto en la cavidad nasal, en la parte superior de la faringe, la laringe, en la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. También nos ayuda con la vocalización. Esto significa la vibración de las cuerdas vocales por el aire, que puede ser generalmente por la exhalación. También, obviamente, y su función más esencial, el intercambio de gases, que sería entre la atmósfera y la sangre, en el que entra el O2 a la sangre y se elimina el CO2. Empezando con el proceso de inhalación, vamos a describirlo en estas dos grandes leyes, que primero sería la ley de Boyle, que sí tiene un poco más de relación con lo que es la química, pero también se puede aplicar en este caso en la física. Esto dice que cuando el volumen de un gas aumenta, su presión disminuye. Entonces relaciona de forma inversamente proporcional el volumen con la presión. Por lo tanto, como vemos en esta imagen, en el momento de la inhalación aumenta el volumen torácico y aumenta también el volumen de los pulmones, como que se inflan. Por lo tanto, según la ley de Boyle, la presión de los pulmones debe disminuir. Y si se cumple, por lo tanto, la presión de los pulmones será menor que la del exterior. De esta manera se genera un gradiente de presión en el que el aire fluye desde donde hay mayor presión hasta donde hay menos. Por lo tanto, inhalación.
Esto sucederá con mayor velocidad y también se puede explicar por la ley de Puiseux. Esta describe cómo el flujo de un tubo depende del radio del conducto y de la diferencia de presión. Podemos ver que cuando se aumenta el volumen torácico y aumenta también cómo se inflan los pulmones, genera un mayor radio y diámetro de las vías respiratorias, que en este caso serían los conductos. Por lo tanto, aumenta el radio, aumenta también el flujo del aire que pasaría por las vías respiratorias y se reduce la resistencia que se opondría a este flujo y también aumenta la eficiencia del sistema respiratorio en general. En el proceso de exhalación se genera algo contrario más o menos, pero también se relaciona con la ley de Boyle. En este caso, se reduce el volumen del tórax porque los pulmones se contraen y en este caso, como es inversamente proporcional, el volumen con la presión aumentaría. Y ahora la presión de los pulmones es mayor que la que hay en el exterior. Por lo tanto, también la velocidad del flujo de salida depende de la diferencia entre la presión y el diámetro de las vías respiratorias. En general, podemos fusionar un poco esto con el número de Reynolds, que en general es un número adimensional y que solamente se basa en caracterizar el movimiento de los fluidos. Según su fórmula, podemos identificar algunos conceptos principales como la densidad, la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, o que en este caso serían las vías respiratorias, también se les dicen conductos, y también la viscosidad del fluido. Podemos observar y explicar que si el número de Reynolds corresponde a un número menor que 2000, el flujo sería principalmente laminar, es decir, estable. Si el número oscila entre 2000 y 4000, el flujo sería transicional, es decir, que está en estado laminar pasando a ser turbulento. Y si el número es mayor de 4000, el flujo sería principalmente turbulento. Bueno, hola, mi nombre es Fiorella y para continuar con lo que dijo Natalia, en cuanto al flujo, se puede afirmar con seguridad que ningún flujo de aire en las vías respiratorias humanas es exclusivamente laminar ni exclusivamente turbulento, sino es una combinación de ambos. Aun con esto, en las vías respiratorias superiores, como en la tráquea y los bronquios grandes, el aire se mueve a gran velocidad y los conductos son relativamente cortos. Por eso se espera que el número de Reynolds sea alto, lo que indica que el flujo de aire en esta zona suele ser más turbulento. Sin embargo, a medida que el aire avanza más profundamente en el árbol bronquial, las vías se dividen muchas veces y la suma de sus áreas transversales aumenta. Esto hace que el flujo de aire se vuelva más lento, lo que a su vez disminuye el número de Reynolds, favoreciendo un flujo laminar en las zonas más profundas como los bronquiolos. Ahora, algunas patologías que pueden llegar a afectar el comportamiento físico óptimo del cuerpo pueden ser, por ejemplo, el asma, que es una enfermedad crónica en la que las vías respiratorias se inflaman y se estrechan, lo que aumenta la resistencia del flujo de aire. Este estrechamiento provoca que el flujo, que normalmente sería laminar, se vuelva más turbulento, haciendo que respirar sea más difícil y ruidoso. Además, el volumen de aire que entra y sale disminuye y se requiere un mayor esfuerzo para mantener la ventilación normal. Un dispositivo para verificar qué tan bien está controlada esta patología es el espirómetro, que es usado para medir el volumen de aire que una persona inhala y exhala con relación a la ley de Boyle, así como la velocidad del flujo de aire. Otro caso sería la fibrosis pulmonar, donde el tejido pulmonar se vuelve rígido y cicatrizado. Esto disminuye la capacidad de expansión de los pulmones, lo que implica que el volumen pulmonar no aumenta lo suficiente durante la inspiración. A nivel físico, esto altera la relación entre presión y volumen, ya que se necesita más presión para lograr una expansión que sigue siendo limitada. También puede reducir la eficacia del intercambio gaseoso, y un dispositivo útil en este caso sería el nebulizador JET, que funciona gracias al principio de Bernoulli, que un flujo de aire comprimido pasa por una boquilla estrecha, aumentando su velocidad y reduciendo la presión. Esto succiona el medicamento líquido y lo convierte en una niebla fina que el paciente puede inhalar. Y finalmente, el neumotórax, que es una condición en la que el aire se acumula en el espacio pleural, el que se encuentra en la pleura visceral, que es lo que recubre los pulmones, y la pleura parietal, que recubre la cavidad torácica.
En condiciones normales, este espacio mantiene una presión negativa con respecto al ambiente, lo que resulta fundamental para mantener los pulmones expandidos. Esta presión negativa contrarresta la tendencia natural de los pulmones a colapsar debido a su elasticidad y los mantiene adheridos a la pared torácica, permitiendo que se expandan durante la inspiración. En un neumotórax, el aire penetra en el espacio pleural, ya sea desde el exterior, por ejemplo, a causa de un traumatismo torácico, o desde el interior del pulmón, por la ruptura de tejidos pulmonares, por ejemplo. Este fenómeno puede entenderse mediante la ley de Boyle, que establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Al aumentar el volumen de aire en el espacio pleural, la presión negativa se pierde, igualando o incluso superando la presión atmosférica. Como consecuencia, el pulmón afectado ya no puede mantenerse expandido y colapsa parcial o completamente. Para revertir esta situación, se emplea un sistema de drenaje torácico con sello de agua, un dispositivo que permite evacuar el aire acumulado, facilitando así la reexpansión del pulmón. En su funcionamiento también interviene el principio de Pascal, ya que el sello de agua actúa como una válvula unidireccional que permite la salida del aire pero impide su reingreso, gracias a la transmisión uniforme de la presión a través del líquido. Cambiando de sistema, el sistema cardiovascular tiene como función principal transportar sangre a lo largo de todo el cuerpo, facilitando el intercambio de gases, los nutrientes, las hormonas y desechos entre los tejidos y órganos. A través del bombeo continuo del corazón y una red extensa de vasos sanguíneos, se asegura que cada una de las células de nuestro cuerpo recibe oxígeno y nutrientes que necesita, mientras se eliminan productos metabólicos como lo son el dióxido de carbono. Además, este sistema participa en funciones como la regulación térmica, hormonal e inmune. El corazón, como motor central del sistema, actúa generando la presión necesaria para impulsar la sangre. Durante la sístole, se contrae y eleva la presión dentro de sus cavidades, lo que empuja la sangre hacia las arterias y de esta forma convierte su contracción mecánica en presión hidráulica, lo que permite que el flujo se mantenga constante y eficaz a lo largo de todo el sistema circulatorio. Bueno, para entender cómo fluye la sangre dentro de los vasos, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, que considera que la energía total del fluido, en este caso la sangre, se considera a lo largo del recorrido. Esta energía combina la presión, la velocidad del flujo y la altura del vaso. Cuando la sangre pasa por zonas estrechadas, como en arterias parcialmente bloqueadas, su velocidad aumenta y como consecuencia la presión disminuye en esta región. Este principio ayuda a explicar cómo las alteraciones en el diámetro vascular pueden afectar directamente la presión y generar fenómenos como soplos o turbulencias. Otra ley fundamental para comprender esto es la de Poiseuille, que describe cómo fluye el líquido viscoso como la sangre a través de un conducto. Según esta ley, el flujo depende en gran medida del radio del vaso, ya que incluso un pequeño cambio en el diámetro afecta de forma exponencial al volumen de sangre que puede circular. También interviene la diferencia de presión entre los extremos, la viscosidad del fluido y la longitud del vaso. Esta ley es clave para entender cómo los vasos más pequeños, como las arteriolas, regulan el flujo sanguíneo mediante vasoconstricción o vasodilatación, y por qué enfermedades como la hipertensión o la arteriosclerosis tienen un impacto tan directo en la circulación. Y además, el flujo de la sangre puede ser laminar o turbulento. En condiciones normales, la sangre fluye de manera laminar, es decir, en capas paralelas y ordenadas. Pero cuando aumenta la velocidad del flujo o disminuye el diámetro del vaso o hay irregularidades en su pared, puede generarse un flujo turbulento, que es desordenado, menos eficiente y genera resistencia adicional. El número de Reynolds permite predecir este cambio de régimen y en un valor elevado indica la presencia de turbulencias, lo que se asocia a un mayor riesgo de daño vascular, formación de placas o coágulos. Buenas tardes, mi nombre es Isidora Rivera y siguiendo lo que dijo mi compañera, varios trastornos cardiovasculares pueden ser explicados a través de conceptos físicos. Por ejemplo, la hipertensión arterial implica un aumento de la resistencia vascular, que según la ley de Pauson
Una pequeña reducción del diámetro de los vasos aumenta muchísimo la resistencia y por lo tanto la presión arterial sube para mantener el flujo. Esta patología puede ser diagnosticada con un esfigmomanómetro que mide la presión arterial usando un manguito en el brazo. Otro caso es la aterosclerosis, donde la acumulación de placas de grasa en las paredes de la arteria reduce su diámetro, lo que altera la velocidad y precisión del flujo sanguíneo. Esto puede llevar a turbulencias explicadas por el número de Reynolds. ¿Qué dice el número de Reynolds? Aunque el diámetro se estreche, para compensar ese flujo, la velocidad aumenta muchísimo, por ende el número de Reynolds aumenta, generando una turbulencia en la sangre y que puede llegar a dañar los vasos sanguíneos. Para detectarla se utiliza el ultrasonido Doppler, que permite observar el flujo de sangre y detectar estrechamientos u obstrucciones. Finalmente, también está el aneurisma, que es una dilatación anormal de una arteria causada por el debilitamiento de su pared. La ley de Laplace, que dice que la tensión es igual a la presión por el radio, puede llegar a explicar esto. Al aumentar el radio del vaso, también se incrementa la tensión sobre sus paredes, especialmente si ésta se vuelve más delgada. Este aumento de tensión también eleva la demanda de oxígeno, lo que puede llegar a superar la resistencia del tejido y dañar también los vasos. Para esto, el angiograma permite visualizar con precisión la zona afectada y mediante el contraste y rayos X, facilitando también la planificación del tratamiento quirúrgico. Como hemos presentado, el sistema cardiovascular y el respiratorio trabajan en estrecha coordinación para asegurar tanto el transporte de oxígeno como la eliminación del dióxido de carbono. El proceso comienza cuando el sistema respiratorio introduce el oxígeno del aire hasta los alvéolos pulmonares, donde, debido a la diferencia de presiones, este se difunde en el torrente sanguíneo. Entonces, una vez en el torrente sanguíneo, el oxígeno se une casi por completo a la hemoglobina en los glóbulos rojos y es transportado por el sistema cardiovascular hasta los tejidos periféricos. Allí el oxígeno se libera para ser utilizado por las células en procesos metabólicos, generando dióxido de carbono como desecho. Este dióxido de carbono entra en los capilares tisulares y es llevado nuevamente hacia los pulmones, parte disuelto en el plasma y parte disuelto con otras sustancias. Al llegar a los alvéolos, el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia el aire pulmonar debido a su mayor presión parcial en la sangre. Todo este ciclo depende tanto de una buena eficiencia en la difusión de gases como el flujo sanguíneo constante impulsado por el corazón, o sea, la presión. Como prueba de esta interdependencia son las afecciones que, afectando un sistema, afectan directamente al otro. Uno de estos ejemplos es la insuficiencia cardíaca, un claro ejemplo, pues cómo un problema cardiovascular puede afectar el sistema respiratorio. Cuando el corazón, especialmente el lado izquierdo, no logra bombear la sangre suficiente, se produce una acumulación de sangre en los vasos pulmonares que aumenta la presión en los capilares pulmonares. Este aumento de presión provoca que el líquido se filtre hacia los alvéolos, dificultando el intercambio de gases y causando también disnea o dificultad para respirar. Así, un fallo en el corazón genera una afección directa en el sistema respiratorio. Otra es la embolia pulmonar. Una alteración en el sistema circulatorio impacta la oxigenación de la sangre. En esta condición, un coágulo bloquea la arteria pulmonar, impidiendo que la sangre fluya adecuadamente hacia los pulmones para oxigenarse. Aunque la ventilación pulmonar puede estar conservada, la sangre no recibe suficiente oxígeno, lo que provoca hipoxia en los tejidos y un aumento de la presión en el corazón derecho. Por otro lado, en condiciones extremas, tenemos que en la altitud la presión atmosférica disminuye, explicado por la presión absoluta, donde dice que la presión es igual a la presión absoluta es igual a la presión inicial por densidad
por gravedad y por altura. Entonces, la presión atmosférica disminuye al estar a mayor altura, lo que reduce la presión parcial de oxígeno en los alveolos pulmonares. Esto dificulta su paso a la sangre, lo que el cuerpo intenta compensar aumentando tanto la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco y a largo plazo la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, esta adaptación puede no ser inmediata y causar síntomas como mareo, fatiga, disnea o dificultad para respirar, reflejando los efectos de la menor presión y la disponibilidad de oxígeno a las alturas. El caso contrario vendría siendo el buceo, en donde la presión aumenta muchísimo, porque la profundidad es mucha. En cambio, por ejemplo, la altitud, la profundidad, no hay profundidad. Entonces, en el buceo, esto comprime los gases en los pulmones y eleva su disolución en sangre y tejidos. Si el ascenso es rápido, puede generar burbujas muy peligrosas, provocando daño pulmonar o descompresión. También está la apnea. Al detener voluntariamente la respiración, el oxígeno sigue consumiéndose y el dióxido de carbono se acumula en los pulmones. Al disminuir el oxígeno, disminuye también la presión parcial y al aumentar o contener ese dióxido de carbono, también aumenta la presión parcial del dióxido de carbono. El cuerpo responde con un reflejo que reduce el ritmo cardíaco y concentra el flujo sanguíneo en órganos vitales como el cerebro y el corazón. Estas respuestas fisiológicas, guiadas por principios físicos de presión y difusión de gases, permiten al organismo mantener funciones esenciales durante la falta de respiración. Finalmente, para concluir, comprender tanto el sistema respiratorio como el cardiovascular a través de conceptos físicos como presión, flujo y la resistencia permite visualizar con mayor claridad cómo funcionan estos sistemas, sobre todo en condiciones normales y las patológicas. Las leyes y principios físicos, desde la ley de Boyle, principios físicos también como la Pausel y la ecuación de Bernoulli, entre otras, revelan la dinámica detrás de procesos esenciales como el intercambio de gases, la generación de presión y la regulación del flujo sanguíneo, mostrando cómo pequeñas variaciones en el cuerpo pueden llegar a producir grandes repercusiones. Este enfoque no solamente enriquece el entendimiento teórico, sino que también aporta una base sólida para aplicar tecnologías. Con mayor precisión, sobre todo, mejorar el tratamiento y optimizar también los tratamientos. Para terminar, podemos concluir que unir tanto la física como la fisiología se ayuda mucho para comprender de mejor manera el funcionamiento del cuerpo humano y sus enfermedades. Igual enriqueciendo nuestro actuar médico y nuestro entendimiento más que nada teórico de estas patologías y la tecnología médica. Muchas gracias.